estos encuentros. Estamos teniendo muy buena repercusión y la gente nos sigue, pese al día por ahí que ya estamos cansados, ¿no? Que estamos alcanzando el final del cuatrimestre y la cantidad de trabajo que uno hace, que hoy iba a poner en discusión el tema virtual, ¿no? Porque no es virtual, es bien real el trabajo que uno hace. Lo hace a través de... En tiempo real. Exacto, es en tiempo real, es muy real. Lo hacemos de manera remota, a través de nuevas tecnologías, pero de virtual no tiene nada y no es ninguna simulación. Es decir, es como que tenemos que empezar a pensar también en ajustar, o sea, lo que la pandemia puso en juego también es la definición de los conceptos, ¿no? Como uno tiene que empezar a ser más preciso. O conceptualizarlos antes de hablar y decir, bueno, estamos haciendo tal o cual cosa. Así que nosotros trabajo virtual no hacemos. Hacemos un trabajo súper real. Entonces, en el día de hoy vamos a charlar Ana Falú y yo. Ana es doctora en arquitectura, es profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba, es arquitecta también como todas nosotras, es también investigadora CONICET, directora de la Maestría de Gestión y Desarrollo Habitacional, Vivienda y Ciudad, de la editorial del Instituto de Investigaciones de Vivienda y Hábitat, y es la líder del grupo de asesores de género de ONUT Habitat y coordinadora del núcleo de estudios de género de universidades internacionales de la ONU. Fue directora regional de la ONU en la sección Mujeres para la región andina, para Brasil y países del Cono Sur, y esa es una breve síntesis de todo lo que es y de lo que significa ANA para nosotros en Argentina, en América Latina. Y la que les habla, Andrea Tapia, doctora en arquitectura, que fue iniciada, por así decirlo, en estos temas por Saida Mushi, una gran amiga, pero fue la que me abrió los ojos en cuanto a este mundo y a lo que uno naturalizaba como cuestiones normales, ¿no? De la relación de género, las relaciones de poder, y que con mucha generosidad, Saida me incluyó en este mundo y me hizo repensar y repensarme. En este momento yo soy vicerrectora de la Universidad Nacional de Río Negro y eso me da una gran responsabilidad, pero también una gran satisfacción por haber llegado como mujer a un cargo de gestión. Y el objetivo, como les contaba en el primer encuentro, es poder compartir y pensarnos juntas, juntos, en este nuevo contexto que para mí tiene, como todo evento traumático, si se quiere, porque el COVID-19 no es un evento, es una tragedia, ¿no? Como evento traumático nos pone sobre algunas dimensiones que de alguna manera, si no estamos atentas, nos pueden retrotraer a una situación anterior, ¿no? Sobre todo hablando de los riesgos y los miedos que se generan desde discursos hegemónicos y bajan y los tomamos como ciertos y eso nos llevan a perder de alguna manera algunos pequeños avances que hemos logrado en los últimos 30 o 40, 30 años desde la globalización o desde que se manifiesta, ¿no?, este proceso de globalización. Vamos a iniciar con nuestro primer tema, que es el tema de la vivienda, ¿no? Nuestra reflexión es vivienda, ciudad y género en los tiempos del COVID-19. Y le voy a dar la palabra a Ana para que ella inicie con sus reflexiones y después la voy a seguir yo en un diálogo con el mismo tema. Ana. Sí, gracias. Muchas gracias, Andrea, realmente por esta invitación, esos largos currículum que uno tiene, que son por la edad nada más,
porque bueno, yo hice ese doctoral en la Universidad de Delft, que no es precisamente un PhD, en el año 83, imagínense. Hace tanto que muchas de las que están acá escuchando no debían haber, o estarían gateando o no debían haber nacido, ¿no? Entonces digo, hay mucho camino transitado y quiero decir algo, que más allá de las presentaciones personales, que hay que hacerlas porque hay recorridos de la vida que merecen ese reconocimiento, yo creo que nuestros temas, nuestra construcción es colectiva, y es realmente colectiva, ¿no? Que vamos sumando y vamos discutiendo ideas y vamos aprendiendo, y yo aprendí mucho de las canadienses en su momento, de las holandesas, cuando yo me fui de Argentina, primero a Brasil y después a Holanda, realmente para mí abrieron mi cabeza, ¿no? Yo era una mujer que venía de la militancia de la izquierda, totalmente alejada del feminismo, pero como vos bien dices, Andrea, una vez que uno abre y encuentra esta explicación lo decía muy bien Ashu la semana pasada, uno empieza a tratar de entender y a poner conceptos y a entender las situaciones en las que nos ubicamos como sujetos degradados en la sociedad a distintos niveles. No tiene que ver solo el patriarcado, no tiene que ver solo el capitalismo, yo creo que hay una conjunción de estructuras patriarcales, capitalistas, pero también coloniales, ¿no? Creo que nosotros tenemos que articular son como tres campos de la reflexión, del conocimiento, ¿no? De la conceptualización que han venido a aportar a nuestros temas y de los cuales todas creo que hemos ido aprendiendo mucho, ¿no? Mira, yo empezaría haciendo como una reflexión primera, Andrea, más que entrar al tema de la casa. Yo no puedo hablar de la casa como tema. Yo creo que hay que hablar de la casa y la ciudad, de la casa y el barrio, de la vivienda y la ciudad. No puedo verlos como pares disociados o como pares que uno pueda entrar a hacer un análisis con algunos abordajes que nos sirvan desde la mirada feminista de esta manera, ¿no? Disociada, y creo que ustedes lo han ido diciendo también desde la primera sesión. Pero me parece que es importante hacer una pequeña reflexión sobre cómo va a afectar este proceso de esta pandemia a la cual vos te referías, ¿no? ¿Cómo va a afectar a la idea de la calidad de vida, a la idea de cómo habitamos, a la idea del derecho que tiene cada persona a decidir sobre qué quiere y qué es lo que no quiere? Y además a repensar no solo a la ciudadanía, sino a repensar a los adultos mayores. En ese sentido, leí una nota, una entrevista a María Ángeles Durán, socióloga española del Consejo de Ciencia, que realmente hizo una reflexión muy interesante a esto, ¿no? Y también estuve escuchando algunos diálogos de Richard Sennett con Saskia Sassen, y realmente coincido con ellos que acá hay un dilema central sobre el cual vamos a tener también que repensar y que tiene que ver con transversalizarlo desde nuestros derechos como mujeres y la diversidad también, ¿no es cierto?, que es la tensión entre la libertad y la seguridad. Siempre están en tensión, ¿no? Por supuesto, no es el tema, pero estos modelos están respondiendo, subyacen a estos modelos ideologías que tendremos que cuestionar, que tendremos que preguntarnos y sobre algo que creo que también podríamos trabajar, ¿no? A mí me parece que también hay que decir que esta pandemia se expresa en las ciudades, que este es un fenómeno, un flagelo para la humanidad urbana, ¿sí? Y que se expresa no solo en las ciudades,
sino en las grandes ciudades, en los grandes aglomerados urbanos del mundo. Nueva York, Madrid, Buenos Aires, sus áreas metropolitanas, ¿sí? Londres, son los que están, también está afectada Córdoba, la segunda ciudad de Argentina donde yo vivo, pero muy distante en las formas, por la forma de propagación de este virus, a cómo se ha manifestado en las grandes ciudades del mundo. Y hay que decir que esas grandes ciudades del mundo, las del norte y las del sur, yo creo que vamos a ir cada vez pareciéndonos más, sobre todo de la mano de la otra pandemia que viene, que es la gran crisis económica, que ahora no habrá plan Marshall, ahora cada país tendrá que inventarse su propio plan Marshall frente a esto, ¿sí? Vamos a tener, estas grandes ciudades, tenemos que observar esa complejidad de estas grandes ciudades de la desigualdad, estas ciudades en donde hacemos todas parte de un tejido social, pero de un tejido social de, como me gusta decirlo, de obscenas desigualdades, de fragmentos que van creciendo y que hay en donde en América Latina, y ahora me paro como latinoamericana, en América Latina crecen en territorios de pobreza. Y creo que hay que decir esto primero, porque estamos hablando de esas ciudades complejas, en el marco de esta pandemia, estamos queriendo mirar qué pasa con esa calidad de vida y en esa tremenda desigualdad que se expresa en estos territorios, con ausencias de servicio, con población expuesta a las mayores vulnerabilidades, aparecen consignas consensuadas a nivel internacional, como quedarse en casa. Y resulta que hay mayorías de la población latinoamericana que no tiene casa para quedarse, ¿sí? Y no estoy hablando de situación de calle, no hay casa en el concepto, en el imaginario de esta casa-vivienda, ¿no? Como lo decía extraordinariamente Atsu, no voy a repetirlo. Y entonces no hay hacinamiento, hay pobreza, hay bajas calidades de vida, no hay agua potable. Nosotros tenemos este fenómeno en nuestras ciudades, lo tenemos en este momento como el gran problema en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de Buenos Aires, cuando el virus ha atravesado esos muros intangibles de la pobreza y la riqueza. Entonces, en un mismo fragmento territorial, están coexistiendo sectores de riqueza o de clases medias para arriba con sectores de pobreza como es la Villa 31 en Buenos Aires, que vale la pena analizar el fenómeno porque es un fenómeno muy particular de pobreza en densidad, pobreza en alta densidad y con bajísima calidad de servicios. Entonces, de estos temas tenemos que hablar porque estos son los temas que nos están preocupando hoy en este momento, ¿no? ¿Qué está pasando con estas situaciones territoriales de la desigualdad? Pero no solo están las situaciones territoriales de la desigualdad, porque la desigualdad en sí misma no nos va a explicar estos fenómenos. Y acá vienen, como vos decías recién, Andrea, la importancia de desagregar los conceptos, de trabajar mucho más finito los conceptos. Y hay gente que nos está regalando conceptualizaciones muy útiles a la hora de mirar hoy qué pasa en los territorios, en nuestras ciudades, con las casas, la vivienda, la ciudad, como es el concepto que acuñó Rita Segato de la dueñidad. Más allá de la desigualdad no nos alcanza, hablamos de la dueñidad de los bienes, de la dueñidad de los territorios, de la dueñidad de los cuerpos, como un concepto mucho más que tiene que ver con esta mirada colonial, ¿no es cierto? O lo que nos dice Saskia Sassen cuando habla de las expulsiones o de los bordes dentro de las ciudades. Ciudades que tienen no solo el borde de las áreas metropolitanas o de las áreas urbanas, sino los bordes dentro de la ciudad, las distintas expresiones territoriales que se van a dar en estas ciudades.
Entonces, a mí me parece que este es un punto sobre el cual tenemos que entrar a conversar, porque dentro de estos territorios de injusticias, y con esto querría hacer como un primer ingreso a nuestra reflexión, yo creo que nosotros tenemos que hablar también de las distintas escalas de territorios en donde está en disputa nuestros cuerpos, en donde están en disputa nuestras subjetividades. Y creo que para partir cualquier análisis, tenemos que decir que el primer territorio en disputa es nuestros cuerpos, sobre todo en la situación de América Latina, en estos cuerpos nuestros, nuevamente cuerpos de la dueñidad, cuerpos objetos de la violencia, cuerpos que no podemos decidir sobre nuestra reproducción, cuerpos que todavía somos disciplinados y, cuando queremos decidir sobre las sexualidades. Entonces, este primer territorio del cuerpo, el cuerpo de las mujeres y de la diversidad. Pero yo quiero poner el énfasis en las mujeres, pensando que cuando hablamos de las mujeres como sujetos de subordinación, como sujetos de omisión, estamos hablando de esos otros cuerpos omitidos, de esos otros cuerpos subordinados, ¿no? Entonces, el primer territorio, y después vamos a la casa, a la vivienda, y tenemos que desentrañar este concepto, ¿no? Que el cuarto propio de la Virginia Woolf, a ver cómo realmente vamos a habitar y cuáles son todas las formas, digamos, de subordinación que viven o vivimos las mujeres dentro de estos distintos territorios, y entonces conceptualizarlas. Y acá van a, por supuesto, a entrar la división sexual del trabajo, el uso del tiempo, las formas de usar el territorio, las violencias contra los cuerpos. Pero ¿cómo es ese territorio casa? ¿Cuál es el lugar que las mujeres ocupan en ese territorio casa? A veces no tenemos ni siquiera el cuarto propio, ni el rincón propio. Las mujeres pobres no tienen ni la esquinita de la mesa propia. Entonces, este es un tema que también tenemos que analizar. Y después el territorio barrio, que es otra escala. También una de ustedes decía, no hay vecindad. Yo digo, hay territorio barrio porque hay cotidianidades. No sé hasta qué punto hay vecindario, pero sí hay cotidianidades. Sí hay en las situaciones de la pobreza de nuestra América Latina un hacer en los barrios que lo hacen las mujeres. Desde el comedor popular al cuidado de la infancia, lo hacen mayoritariamente las mujeres. No digo únicamente, lejos de cualquier fundamentalismo, ¿no? Pero lo hacen. Y después la ciudad, el área metropolitana, ¿no? Y ahí entramos a nuestros temas y pensar estos territorios no como categorías estáticas, sino como categorías y que no están escindidas, sino que están altamente imbricadas unos con los otros, ¿no? Es decir, cómo nos percibimos, cómo nos apropiamos de nuestro cuerpo, también es cómo vamos a percibir estos otros territorios y estos otros espacios. Entonces creo que esto es como para mí como un marco de aproximación a esta situación, ¿no? que hoy vivimos en los territorios. Y también decir, Andrea, que la pandemia ha puesto como nunca en evidencia la vinculación de los temas de la salud con el hábitat, los temas de la salud con las condiciones de la vivienda, ¿sí? Como nunca. Volvió de alguna manera a ser lo que fue a fines del siglo XIX, comienzos del XX, con otras pandemias, que fueron realmente las bases de lo que fue el pensamiento moderno, ¿sí? de los contenidos finales de esa Carta de Atenas, que tenemos mucho para discutir allí, ¿no? Entonces, creo que tenemos que, para hablar de esta ciudad afectada por los temas y que expresa también los temas de la salud, los temas de la desigualdad, los temas de la fragmentación, nosotros necesitamos enfocar algunas cuestiones. Necesitamos mirar, conocer estos fragmentos de la desigualdad en las ciudades, reconocerlos. Tenemos que hablar de lo que implica el extractivismo urbano dentro de nuestros territorios de la ciudad, lo que es centralmente en este análisis, ¿no es cierto?, que traemos
pedimos prestado al concepto del extractivismo entendido como el extractivismo de las commodities, de los productos básicos, a lo que es los territorios urbanos, y esto ha afectado fundamentalmente las formas de vivir, las calidades de vida. Tenemos que hablar de la gentrificación. Ya mucho dijeron Zaida y Anja sobre el tema del turismo en las ciudades, cómo lo afecta esta avalancha de la invasión, ¿no es cierto?, del turismo en las ciudades, pero nosotros desde América Latina creo que tenemos que hablar más de cómo impacta este extractivismo en la vida de la gente, de cómo ha ido expulsando gente de territorios que han sido apetecidos por los grandes capitales y cómo esto ha impactado particularmente en la vida de las mujeres, y querría tratar de explicar por qué creo esto y qué observaciones venimos haciendo para afirmar esto. En realidad lo que hay que discutir es la mercantilización versus los derechos. Y cuando hablamos de la mercantilización versus los derechos, estamos hablando de la mercantilización de la vivienda, que es un derecho que está instituido en todas las constituciones. Es increíble, ¿no? Escribimos con la mano, borramos con el codo, pero esto está instituido, sin embargo, no está en la política, ¿sí? Como hay legislación que reconoce a las uniones de igual sexo, pero resulta que después, en la práctica, no hay ninguna política que yo haya revisado de vivienda que asigne una cuota de habitación para las parejas de igual sexo. Por ejemplo, digo, ahí hay puntos, ¿no? Yo creo que lo interesante, y voy a meter acá una reflexión, lo interesante sería para mí, Andrea, que de esta iniciativa tuya excelente, que te agradezco me hayas invitado, pudiéramos sacar casi como un listado de temas de investigación, un listado de temas de acción también, no solo de investigación, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos todo un análisis que tiene que ver con los territorios ciudad, con los territorios áreas metropolitanas, pero que pienso que hay que poner la óptica en el barrio. Creo que la escala central de trabajo es el barrio. Y vos me decís la casa, y cuando yo pienso en la casa, digo, la casa como construcción, como materialización en la ciudad construida, ocupa más del 60% de lo construido en cualquier ciudad del mundo, ¿sí? Construye los territorios metropolitanos, estira de la mano de la política del Estado, ha extendido territorios, ¿sí? Entonces la casa, cuando vamos a reflexionar sobre la casa, la vivienda, yo tengo que pensar en el área metropolitana, en el área urbana, en el barrio, y en cómo esa construcción que es la casa, ha impactado en ese territorio urbano, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos, por eso digo, mirar, tener el análisis de estos fragmentos de lo urbano y de la ciudad para poder mirar el barrio y poder mirar las calidades de vida. Y vamos a ver que tenemos en nuestra América Latina situaciones realmente de la mayor diversidad, ¿no? Y vamos a ver que esos territorios de carencia, que yo digo que son más que de carencia de vivienda y de carencia de agua y de carencia de transporte, son territorios de carencias de derechos ciudadanos, van a convivir con los más ricos desarrollos urbanos, ¿sí? Conviven en nuestras periferias con los más ricos. Yo estuve en Pilar, Argentina, y es impresionante. Ya los jóvenes de Pilar, Argentina, no solo se emancipan más tarde de sus hogares, como es el promedio en todo el mundo, sino que estudian dentro de sus barrios de perímetro controlado, tienen universidades, tienen anexos de universidades, ¿sí? Y no necesitan salir, y no conocen la ciudad, y no conocen esa ciudad de la diversidad que es nuestra riqueza latinoamericana, y de ahí se van al extranjero. Entonces, esto es calidades de vida también, esto también formas de pensar cómo se constituyen nuestras ciudades, ¿no? Ciudades que se constituyeron, y yo digo, hoy en día, en base al feroz extractivismo urbano.
a ese extractivismo urbano que se ha apropiado del pequeño almacén, del pequeño barrio. Yo creo que España tiene en esto, ha tenido un cuidado mayor, en mi experiencia, ¿sí? España ha tenido un cuidado mayor. Acá no han podido competir los pequeños proveedores. Resulta que hoy, de mano de la pandemia, queremos el negocio del barrio, el almacén del barrio, porque es más seguro que aquello que es masivo, ¿no? Pero resulta que las grandes firmas, y este es el extractivismo real, se han apropiado de todo eso, nos han despojado de esa vida del barrio, de esa vida de lo cotidiano, ¿sí? Han logrado algo que ni siquiera Le Corbusier en el año 29 logró en Argentina, ¿sí? Porque Le Corbusier vino a querer arrasar con varias manzanas de nuestra ciudad de Buenos Aires para poder, valorando los espacios verdes y la densidad, no dejaba de tener su razón en cuanto a la densidad, pienso yo, pienso que ahí también tenemos que revisar, ¿no? Pero creo que esa era la virtud de su propuesta, pero él quería arrasar con esta ciudad, ¿no es cierto?, en aras de densificar y generar espacios verdes. Por suerte no lo logró, ¿no? Por suerte no nos hizo falta tener una Jane Jacob que resistiera a la utopía de la modernidad, ¿no? Pero fíjense que hablando de esto, yo quiero traer un ejemplo que para mí es fantástico y que siempre lo traigo, que es como la antítesis de esa utopía de la modernidad, que es como la antítesis de lo que hace hoy el extractivismo urbano, que es como la antítesis de esta confrontación de mercado y derechos, ¿sí? Que son los grandes temas que atraviesan, que es el caso de lo que es, para mí, un buen proyecto, una buena propuesta, que va a mezclar vivienda con ciudad, vivienda con generación de tejido, casa con barrio, ¿sí? Formas de habitar mixturada, formas de habitar pensadas con gradientes de espacio, formas de habitar pensadas desde lo colectivo y lo cooperativo, ¿sí? Y me refiero a algo que todas ustedes conocen, la obra de Beretevide, ¿no? De 1928. Fíjense, un año antes que viniera Le Corbusier a Argentina, que consolidó la manzana, consolidó nuestro tejido de la cuadrícula, ¿sí? Que lo consolidó con una maestría increíble, basado en un proyecto habitacional que tenía todo el borde de servicio. Realmente siempre quiero hacer esta comparación y no llego entre lo que fue el proyecto de Francisca Ullmann y el proyecto de Beretevide como propuesta de la vivienda colectiva, de las medias densidades, de las medias y bajas densidades, de la consolidación del tejido urbano, ¿no? De la generación de rincones, de espacio, de gradientes distintos, del lugar para el encuentro de los niños, de los mayores, del teatro, fíjense, del teléfono, de los servicios, de las infraestructuras. O sea, pensado, claro, Beretevide era un socialista. El Fermín Beretevide, un vasco llegado a Argentina o hijo de vascos, arquitecto socialista rosarino. Una maestría lo que él hace como propuesta, que lleva su nombre, pero que seguro que había otros pensando con él, ¿no? Donde en ese conjunto tenían el 60% de las superficies libres, ¿sí? De superficies pensadas en clave de lo colectivo. ¿Y qué decimos hoy las feministas? ¿Qué dicen las queridas de Puncis en Barcelona? ¿Qué decimos nosotras desde Córdoba? ¿Qué dicen las mexicanas, las colombianas? Poner en el centro la vida cotidiana. Cuando nosotros pensamos en términos de lo que se da en llamar urbanismo feminista, pero que puede ser el urbanismo inclusivo, el urbanismo de género, el urbanismo que pone en el centro de la agenda la vida cotidiana, ¿sí? Es el que está pensando en estas calidades de lo cotidiano y que va a vincular la casa con el barrio, la casa con la ciudad.
la localización. Y fíjense que me acuerdo ahora de la Raquel Rodnick, la Raquel Rodnick en Nápoles, en el año 2014, que se subió al escenario, tenía que dar su discurso, y con esa magistralidad que la caracteriza, se paró y dijo: buenas tardes, un saludo a todos, encantada de estar acá con ustedes. Bueno, yo tengo que decir, localización, localización, localización. Muchas gracias. Y se bajó. Su discurso maravilloso, el mejor discurso que yo escuché en tantas conferencias que asistí en mi vida, que yo tendría que haber hecho esto acá, decir localización, 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 ¿no? Digo, yo diría proximidad, 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 ¿sí? Pero creo que localización y proximidad, nuevamente hablando de los conceptos, Andrea, son dos conceptos que se van a emparentar y que se van a acercar. Localización y proximidad, el que nos regaló Jane Jacobs, ¿sí? Este concepto que para nosotras las mujeres es central a nuestra calidad de vida. Y no hace falta tener hijos, ¿eh? No hace falta, por favor, delete, borrar eso, ¿eh? Que las mujeres solo somos con hijos, por favor. Pero entonces, volviendo para tratar de cerrar, porque a uno se le ocurren cosas que después el punteo que hizo no le sirve de nada, es que quisiera cerrar diciendo que la pandemia también ha puesto en evidencia esta crisis habitacional, ¿no? Entonces, para volver a la pregunta de la casa, que yo no puedo responderla desde la casa, que ha puesto realmente en crisis y yo digo particularmente en nuestras ciudades, no solo, por favor, no solo porque el problema de las migrantes, de los refugiados, etcétera, ¿no? De esa otra pandemia que las amigas que viven en España saben muy bien, que ha enterrado en el Mediterráneo a millones de negras y negros del África, en este caso creo que más ellos que ellas, ¿no? También tiene que ver, ¿no? Son todas las pandemias en simultáneo que tenemos en la humanidad, ¿no? Pero en donde las condiciones de vida de la gente tienen un impacto sustantivo en la vida y en la salud de las personas. Es en ese espacio donde se da la reproducción social, es en ese espacio donde se dan las tareas de la reproducción que están en su mayoría absoluta a cargo de las mujeres. Y que cuando en América Latina, y acá quiero volver a cerrar mi punto anterior, analizamos los promedios, según CEPAL en América Latina, de hogares a cargo único de mujeres, son de por encima del 30%. Y un estudio último en Bogotá da estas cifras también para la ciudad de Bogotá. Y no solo aumentan los hogares a cargo y bajo responsabilidad única de mujeres, hogares que en su mayoría están bajo la línea de pobreza y también bajo la línea de indigencia, y entonces tenemos que hacer estos cruces para saber de qué estamos hablando. También son hogares en donde ha crecido el número de dependientes, ¿sí? Esto dice el estudio de PNUD sobre Bogotá, último, y creo que es extrapolable a todas nuestras ciudades, ¿no? Y esto tiene que ver con ¿de qué casas hablamos? ¿De qué precariedades de casas hablamos? ¿De qué precariedades de contextos hablamos, ¿no? ¿Cuáles son los grandes desafíos que tenemos hoy en día para pensar vivienda y ciudad? Que es un tema que realmente nos ha ocupado muchísimo a los latinoamericanos y a las latinoamericanas. Nos ha ocupado muchísimo desde la década del 70, les digo. Pensar la vivienda, vivir la ciudad. ¿No? Esto siempre pensándolo como un par y con una construcción de propuestas y de críticas permanentes desde entonces hasta ahora. Y hemos debatido conceptos como el de densidades, el de mixtura de uso, el de la intensidad de los usos, el de los roles de la banca multilateral con sus préstamos, en cómo se ha definido qué es una vivienda, qué es una casa,
esas casas que de 32 metros cuadrados, ¿sí? Esas casas que han extendido nuestras ciudades. Entonces, creo que realmente tenemos que pensar la vivienda desde esto, ¿no? Y volver a repensar estos conceptos. La mixtura de uso. ¿Y tiene que ver con qué esto? Y Zaida ha escrito un libro al respecto excelente, sobre la ciudad compacta y la ciudad extensa, sobre cuál es el modelo de ciudad, esa ciudad elástica de Estados Unidos que tomamos de los años 50, ese modelo incluso de la vivienda de los suburbios de Estados Unidos, parado en una concepción de una familia nuclear imaginaria, que no tiene que ver con nuestras realidades latinoamericanas, ¿no? Entonces, yo diría que para pensar en vivienda, y con esto cerraría quizás esta primera parte, y creo que sobran los buenos ejemplos como el de los Andes en Parque Chacabuco en Buenos Aires, o como los que se generaron en Viena de la mano de todos estos proyectos de los años 90, como, bueno, hoy en España, en Barcelona, lo que se hizo con lo que se está haciendo con el gobierno de Ada Colau en la ciudad de Barcelona, que también está trabajando los temas de vivienda y ciudad, viviendas en alquiler, viviendas gestionadas por el municipio, viviendas en tierras que son del Estado, porque el problema central es el suelo urbano. Este es el problema central si queremos hablar de localización, 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 proximidad, proximidad, proximidad. El suelo urbano es el gran protagonista. Entonces tenemos que pensar qué instrumentos, qué herramientas para abordar estos temas que demandan no solo, pero que demandan de la política del Estado. No solo porque también está la organización social, la producción social de la vivienda, que es como las mayorías vienen resolviendo realmente sus lugares de vivir, ¿no? Entonces, los espacios mixtos, los espacios de densidades medias, los espacios colectivos, la vivienda colectiva, lo multigeneracional. Hay muchas cuestiones para pensar. Yo creo que ahí hay toda una agenda, ¿no? Los espacios, los gradientes de espacios. Y yo digo, ¿qué hacemos después de la pandemia? ¿Qué hacemos con ciudades como las que tenemos? No podemos ponerles una bomba. Pero así como después de la Segunda Guerra Mundial, mucho se repensó sobre el cómo vivir y mucho se repensó en las ciudades, sobre todo del norte de Europa, ¿sí? O cómo de la mano de buenos gobernantes, como es el caso de Ada Colau en Barcelona, o fue Manuela Carmena en Madrid, tenemos algunos ejemplos que, claro, necesitan de más temporalidad, ¿no? Para poder concretarse. Necesitan de más tiempo, pero que están pensados en una clave distinta. No sé si es clave feminista, ¿sí? Creo que todavía necesitamos aportar más y llegar más, pero que ya hay una base, un principio en esto de lo colectivo, en esto de poner el cuidado en el centro de esas agendas, ¿sí? Cuando pensamos en la vivienda, el barrio, la ciudad, en estas escalas, ¿no? El entorno de la proximidad. Y ahí yo tengo una sola diapositiva que quiero compartir con ustedes después, o lo que decía la Francesca Ullman cuando decía, cuidemos que no haya ángulos muertos para la seguridad. ¿Sí? Así de sencillo. Nosotras avanzamos sobre eso, decimos la iluminación, la transparencia. Entonces estos son los conceptos, lo colectivo, las escalas de densidad, los gradientes de los espacios, las formas del habitar y del vivir, ¿no? Y ahí podemos desagregar, ya desagregaron las colegas antes, y creo que podemos ir por más, ¿no? Y también, como decía recién, los instrumentos. ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué instrumentos de acciones positivas? ¿Sí? Como fue el Stadtwerken de Viena. ¿Con qué instrumentos de acciones económicas, como puede ser el plusvalor del suelo urbano, que algunas de nuestras amigas feministas dicen, no hablemos más del plusvalor del suelo urbano. Y yo digo, no, hablemos, pero hablemos desde a dónde va ese plusvalor, cómo realmente
va a achicar injusticias territoriales y cómo se aplica, por ejemplo, para tener más espacios de cuidado infantil en la proximidad de las viviendas y de donde están la mayoría de las mujeres y la mayoría de las mujeres en situación de pobreza, para decir algo, ¿no? O cómo mejoramos las condiciones de la accesibilidad, no solo del transporte, de la accesibilidad peatonal, ¿no? Creo que hay una serie de elementos, los subsidios en lo económico, financiero o impositivo, si quieren, los subsidios explícitos, los subsidios directos, ¿a quiénes van? ¿Cómo combinamos esto con las acciones positivas que vayan direccionadas a las mujeres en general, a las mujeres a cargo único de sus familias prioritariamente, a la población LGTBIQ, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que tenemos ahí instrumentos para trabajar, instrumentos como los planes de ordenamiento territorial de género, que van a poner el peso en mirar el uso del tiempo y el espacio, que van a poner el peso en la proximidad de los servicios, que van a poner en la mirada crítica en la localización y en no volver a regenerar los polígonos habitacionales alejados de la mano de Dios, ¿no? O de las diosas. Creo que ahí hay mucho para trabajar y yo sí creo que hay que trabajar la vivienda colectiva y la proximidad de los servicios para pensar en vivienda, barrio, vivienda, ciudad, ¿no? No sé si te parece que corte acá un poquito y vos Ok. tenés cosas para opinar, Andrea, o Sí, alguna mira, otra. voy a tomar, es difícil retomar después vos, pero bueno, pero es un honor. Voy a retomar con la misma dinámica, o sea, desde la ciudad y la vivienda y la ciudad, y ajustando, o más que ajustando, poniendo sobre la mesa o rescatando sobre lo que dijiste, algunas cuestiones para hacernos entender cuando yo dije al principio que el COVID también replanteaba nuestra situación de miedo al riesgo, ¿no? O sea, hoy estaba releyendo a Beck, digo, qué bárbaro este señor, porque ese quedemos en casa, ese de cuidémonos, eso que dice, bueno, que también es una cuestión llamativa, ¿no? No usar el transporte público, o sea, en cuestiones donde está la palabra público, que es ese espacio donde nos podemos encontrar, consensuar y extrañarnos, retomando cosas que había dicho también Azú, ¿no? El extrañamiento, que ella producía como como dimensión dentro del aula, pero que viene a colación también de lo que vos hablabas y que nosotros hemos estudiado hace muchos años, en los 90, cuando aparecían los barrios privados, esa construcción desde el supuestamente igual. Es decir, que cuando yo me veo en el otro, me reflejo en el otro y es un espejo mío, no tengo el diferente, no tengo con quién discutir, no tengo confrontación, no tengo ejercicio porque se supone que yo estoy viviendo en ese lugar donde por tener cierta capacidad adquisitiva, y entramos en el aspecto comercial, ¿no? Y no en la construcción de ciudadanía, sino en la construcción de un consumidor que piensa que todo tiene el valor del intercambio económico. Entonces, a lo que nos está enfrentando esta pandemia, teniendo en claro eso que ya se escribió y que es el manejo del miedo para enfrentarnos o sacarnos de lo que es el espacio público. Y de nosotros, los latinoamericanos, tenemos un ejercicio importante, ¿no? Porque no es casual que el espacio público pierde el valor que tenía en esos espacios construidos en la época de Beretervide, o sea, esa búsqueda de la construcción colectiva, de la construcción de ciudadanía, del encuentro en lo público, ese auge que tuvimos en ese momento, no es casual que se pierde con la dictadura, ¿no? Y la dictadura estableció de manera subliminal, si uno quiere, el
El miedo a las plazas, a las esquinas, a los lugares de encuentro. Y ese miedo después con la democracia se desdibuja y el peligro no se pone en el encuentro, sino se pone en el encuentro entre diferentes, ¿no? Y con la globalización aparecen los centros comerciales, donde me junto en un pseudo espacio público con el que es igual que yo, con el que yo me veo otra vez, o sea, me veo reflejado como igual con otro, pero donde se deja toda una parte de la sociedad y de lo que hace que la ciudad sea ciudad. Entonces, en función de eso, y tenemos que tener claro que estamos en ese proceso, que no salimos del proceso de globalización, que estamos dentro de ese proceso donde se generan estos fragmentos de iguales y donde la ciudad se vacía de alguna manera y donde nosotros, por eso yo empecé al inicio, dije, tenemos que estar atentos en cuanto a recuperar este logro a partir de los 80 de construir y reconstruir el espacio público y que debe ser a partir de la vivienda esta regeneración y construcción del barrio, del espacio público. Porque siempre estamos atendiendo lo urgente, que es el derecho a la vivienda, pero como vos decías, Ana, la vivienda también como producto económico, entonces se calcula metros cuadrados, valor, precio, y se ponen viviendas sin infraestructura en terrenos baratos, y eso no es ciudad, eso es urbanizar un área que no se sabe muy bien para qué servía, con vivienda se atiende una situación, pero ni ahí estamos cerca de realmente dar acceso a las personas al derecho de desarrollar su ciudadanía en la ciudad. Entonces, es desde ese lugar de entender la ciudad como ese lugar complejo, en ese lugar donde me puedo extrañar del otro, donde puedo reconocer partes de mí y partes que no son mías en el otro y respetar la diversidad, el otro que tiene los mismos derechos que yo, aunque no lo considere igual. Ese espacio público que hoy tenemos que redimensionar, repoblar y reconstruir. Porque acá nosotros llevamos 80 días de encierro. 80 días que dicen, bueno, no se junten, no vayan acá, no hagan esto, no hagan lo otro, ¿no? Pero a su vez vamos a volver a ocupar esas ciudades con distancias saludables, ¿no? 2 metros, que tampoco están preparadas nuestras ciudades, porque la ciudad, como dijo Zaida, está construida para el auto. Y el auto, esa caja, es un espacio privado. Entonces no terminamos de construir el privado desde la vivienda, que construimos el público desde lo privado, que es el auto. Entonces, la posibilidad de la pandemia, con estas restricciones que tienen que ver con la distancia mínima entre personas, nos puede hacer pensar en recuperar ese espacio público, de verdad desde lo público, recuperando el espacio que ocupó el auto y volviéndolo público en el futuro para la circulación y el encuentro entre personas. Bueno, estaremos ligados por un tiempo hasta que tengamos una vacuna para esto, pero eso no nos aleja de poder tener una pandemia de otro tipo dentro de 3, 4, 5 años. Porque acuérdense, en el 2008-2009 fue la gripe A, que no nos tuvo tan en vilo como ahora el COVID-19, pero no era muy lejano tampoco la construcción de ese miedo al otro, al acercarse a dar un beso, a dar la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo nos replanteamos la ciudad realmente como ese espacio complejo, con posibilidades de extrañarnos del otro y de todas maneras, a partir de ese extrañamiento, poder consolidar redes, construcción de valores compartidos, construcciones de ciudadanía, alejándonos de ese consumidor en el cual nos hemos convertido en los últimos 30 años, consumidor de espacio público y de territorio, como decía Ana, el consumo y ese extractivismo que traslada desde otras disciplinas a el extractivismo urbano
que dice Ana, cómo nosotros nos podemos replantear desde una perspectiva de género ante la vuelta post pandemia, ¿no? Creo que la ciudad debe empezar a responder a todo lo que debía antes de la pandemia y que el miedo no nos puede borrar, digamos, no nos puede obnubilar o poner como filtro el riesgo a, y en eso tenemos que estar atentos. Entonces, ¿cómo podemos responder a esa construcción que estábamos intentando? O sea, reconociendo todo lo que significa la globalización a partir de la modelización o de la materialización de modelos externos en nuestros propios territorios y cómo podemos responder no solamente a la escala de la ciudad, sino a poner en valor la vivienda o ese dispositivo que yo me anoté distintas porque a partir de lo que Atsu habló también uno empieza a construir sus propias definiciones, ¿no? Como dispositivo habitable sin género o distintas denominaciones que nos permitan a nosotros pensar en ese espacio que tiene que contener la vida privada, la vida doméstica o la vida hogareña, pero no necesariamente desde los modelos establecidos de familia. Y entonces me fui a buscar también otra definición de familia como conjunto de personas que comparten condición, opinión o tendencia. Entonces ya ahí desmitificamos la familia tradicional, patriarcal, y encontrar esos y buscar respuestas a esas distintas agrupaciones que quieren compartir su vida privada en un espacio de cobijo que es el que nos alberga cuando no estamos trabajando o recreándonos o haciendo la vida pública. Entonces, a partir de lo que, y no voy a consumir más tiempo, para seguir hablando con Ana, yo tomo la sfida, se dice en italiano, en español se dice la propuesta, ¿no? De Ana de armar esta especie de protocolo, de listas de acciones o posibles líneas de investigación a partir de lo que hemos hablado y empezar a unar criterios o también construir nuestro propio vocabulario, nuestras propias búsquedas para tratar de entender cómo queremos hablar, desde qué lugar, y acordar como lenguajes comunes, ¿no? Una construcción de un lenguaje común. Tenía muchas cosas pero Ana me dejó pensando en todas otras cosas. En función de esto, ¿no? Desde el entender en la situación en que nos encontramos y en esta construcción que estamos tratando y poniendo, o sea, el webinar creo que lo que nos permite a nosotros es no sentirnos tan solos en casa cuando escuchamos todas las reglas, condiciones y propuestas que se dicen de tenerse en su casa guardado, que no haga esto, que no haga lo otro, que no use el espacio, que no use el espacio público, que no ande colectivo. O sea, entender que todas estas como, no sé si órdenes, pero sugerencias de uso de la casa, del uso del espacio público, del uso de la ciudad, se tienen que desmitificar a partir de lo que estamos hablando en este lugar, ¿no? También, muchas veces, yo lo dije al principio, la cuestión de la vivienda se puso en crisis con el COVID, porque la vivienda esa como elemento comercial en algunos aspectos, o como elemento social cuando es de origen del Estado, de ninguna manera pudo cubrir las necesidades que hoy enfrentamos cada uno en nuestras casas, ¿no? Porque la vivienda siempre se pensó de manera estandarizada, de manera de cumplir determinadas prácticas de determinados roles predispuestos dentro de esa vivienda. Y hoy esa vivienda, el COVID-19 lo que hizo es poner de manifiesto que esa vivienda no sirve.
no nos sirve para reformularnos o reinventarnos trabajo. Hay un montón de gente que quedó hoy sin trabajo formal, ¿no? O informal cuando salía a la calle a vender, que se tiene que reinventar dentro de la vivienda la posibilidad de hacer su trabajo. Y la vivienda no le está dando esa posibilidad. La cuestión de el que la vivienda hoy se constituya, por ejemplo, en lo que es nosotros hoy, una sala de conferencias, un auditorio. Cada uno está en su biblioteca o en su dormitorio o en el espacio que pudo poner una computadora para conectarse. Y cerró la puerta para que los chicos quedaran del otro lado y decirles, bueno, con los cartelitos como mostraba una de ustedes en su charla, Maribel, que mostraba, bueno, los chicos no entren, el perro no entre, lo que fuere. La situación de esa vivienda que es, como decía Maribel, se convirtió en prisión de mujeres, en prisión de niños. Entonces, creo que lo que nosotros podemos sacar de productivo de la crisis, de esta crisis en la cual nos pone el COVID-19, es en tener que acelerar los procesos de transformación de las propuestas proyectuales de lo que debe ser una vivienda, de tener que exigir a nivel político que la vivienda no es más en un plan de viviendas, una vivienda de 2 dormitorios, cocina y baño, donde están tipificadas las acciones para determinadas funciones que tienen que ver con la sobrevivencia en lo privado. Y la otra cosa que pone en juego, y eso ya es más personal, y es un trabajo más desde lo social, es lo que significa la corresponsabilidad dentro del espacio privado, ¿no? Y cómo se construye esa corresponsabilidad del espacio privado, y cómo la corresponsabilidad, y ponernos a pensar nosotros si el espacio físico contribuye o no a la construcción de esa corresponsabilidad. Porque es importantísimo entender que la vivienda debería ser de todos y la responsabilidad de ese espacio es de todos y no que no tiene roles predefinidos. Romper con los roles predefinidos y que el espacio proponga distintos usos. Eso que decía, exagerando, bueno, yo quiero una casa sin cocina. Obvio, ¿no? O yo diría, yo quiero una casa que sea toda cocina. No, hay veces que uno aprende de otras formas de vivir, ¿no? Y no me voy a explayar más porque son las 3, y así pasamos a otro tema, al tema por ahí de educación o de formación en arquitectura, o lo que Ana quiera, porque como es un placer tenerla y escucharla, nos ponemos a su disposición. Sí, sí, te escucho. Un comentario sobre lo que vos planteabas, ¿no? Yo creo que me gustaría volver a esto que vos decías del miedo al riesgo. Yo creo que, como lo escribió muy bien Tamara Pietsch, esta investigadora de Bolonia, las mujeres hemos transitado los espacios de temor siempre superando los miedos. Hemos construido nuestras ciudadanías a través de arriesgarnos y superar y confrontar los miedos. Digo, a mí eso no me preocupa tanto porque creo que hay en la naturaleza, digamos, emancipadora, como dice la Celia Morós, en esta actitud emancipadora de las mujeres, está el superar el miedo. Así hemos ido construyendo nuestras ciudadanías, no hay otra, ¿no? Pero creo que hoy hay algo distinto, y este sí es un punto para mí, ¿no? Y es pensar que hoy, y ese es el tema que tiene que ver con las violencias en los espacios públicos, que no me voy a parar ahora, pero es un tema del cual uno viene trabajando hace muchos tiempos, es que el miedo que hoy se ha instalado es un miedo que tiene nuevos componentes, que es distinto, ¿sí? Que es un miedo que hay que revisarlo desde lo social, no solo
desde el diseño urbano, la planificación y el diseño arquitectónico. También, y ahí me gusta tu pregunta, ¿cuánto el diseño del espacio contribuye? Esta es nuestra pregunta, pero hay unos elementos de cómo se estructura esta sociedad, sobre todo desde los paradigmas neoliberales, esta sociedad de las obscenidades de distancia y de diferencia que agudizan el capitalismo y agudizan comportamientos patriarcales o los colocan desde otro lugar a pesar de las enormes resistencias de las mujeres, ¿no? Entonces, hay un miedo un temor que se instala que obtura ciudadanías, ¿sí? Genera ciudadanías de miedo. Pero no solo la genera en las mujeres, la genera fundamentalmente en las mujeres, porque ahí hay una gran diferencia en cómo se va a expresar el temor, ¿no? O cómo se va a expresar la violencia, mejor dicho, para ser más precisa. La violencia en los hombres se expresa de una manera distinta a cómo se expresa en las mujeres en los espacios públicos y en la ciudad. En las mujeres siempre va a tener un componente sexual, siempre va a tener un componente sobre su cuerpo y siempre va a tener el comportamiento, el componente de la dueñidad y el disciplinamiento de los cuerpos. Entonces ahí hay otros elementos que me parece que tienen que ver con esto del miedo, de la construcción del miedo de la pandemia. Yo creo que las mujeres vamos a transitar ese miedo como hemos transitado otros miedos, ¿no? Y creo que el disciplinamiento, esta tensión que yo decía al comienzo entre libertad y seguridad, ese disciplinamiento que hoy parece como necesario quedarse en la casa, hay que distinguirlo, porque eso es un comportamiento social, más que un disciplinamiento, un comportamiento social, individual, político, que hace a lo colectivo. Pareciera que no tenemos otra forma de cuidarnos frente a la pandemia, ¿no? Sí. Que establecer el distanciamiento social, que establecer la cuarentena, y ahí hay muchos interrogantes para ver, ¿no? Pero el disciplinamiento no solo se establece sobre los cuerpos de las mujeres en la generación del miedo cuando hay abusos, cuando se llega hasta el femicidio. También el miedo lo establece los comportamientos sociales en cualquier barrio, en cualquier vecindario. La barra de la esquina que establece la disciplina frente al conjunto social y que las mujeres, sobre todo las jóvenes mujeres, tienen que cambiar sus recorridos, cambiar sus formas de vestirse, qué sé yo. Ahí hay una serie de cuestiones. Pero lo central hoy, y vos hiciste mención a eso y quiero reafirmar, es en la sociedad neoliberal, en esta sociedad de las misoginias, de la xenofobia, en esta sociedad que quiere distinguir la otredad, que pone en valor lo igual, ¿sí? Que devalúa lo diferente. Esta es una pandemia social. Sobre esta pandemia social tenemos que trabajar, porque dentro de esos diferentes no solo están las diferencias raciales, las diferencias étnicas, ¿sí? Las diferencias sociales y económicas, estamos las mujeres. También las mujeres estamos en esos otros devaluados. Ahora, si sos mujer y sos negra, más devaluada. Si sos mujer y sos indígena, más devaluada. Si además sos pobre y vivís en un territorio de pobreza, más devaluada. Entonces, creo que ahí hay una serie de componentes que tiene que ver con esto de la otredad, y yo ahí quiero hacer unas notitas como rápidas, ¿no? Yo creo que una cuestión central que nos deja esta pandemia, y que creo que es una nota que a mí me gustaría hacer, es que tenemos que conocer los territorios. No solo reconocer lo que desde el urbanismo y los estudios de la ciudad y la sociología urbana se viene haciendo, sino que tenemos que reconocer en cada territorio. Yo estoy proponiendo hace mucho tiempo, y está escrito, los mapas de las mujeres en la ciudad. ¿Sí? Necesitamos saber dónde están las mujeres en la ciudad, quiénes son, qué tienen en su haber de educación, de dónde vienes,
de trabajo, qué formas de trabajo y dónde viven en el territorio. Necesitamos saber dónde están las mujeres en la ciudad, porque entonces podemos sostener de manera más fehacientemente que esas mujeres, que son el 30% de las mujeres a cargo único de sus hogares, que están bajo la línea de pobreza, son las que viven en las periferias o en los centros degradados, son las que son expulsadas por el extractivismo urbano, son las que son expulsadas por la falta de una ley de alquileres, de los inquilinatos, de las viviendas en las que viven. Entonces, tenemos que tener conocimiento de esto. Y esto significa saber no solo conocer el territorio, sino dónde están las mujeres y quiénes son las mujeres en los territorios. Podemos decir las mujeres y la diversidad, ¿sí? Porque nos interesa, porque cuando hablamos de mujeres los incluimos. Pero esto a mí me parece que es central. Un segundo punto central que yo quiero hacer es la necesidad de promover la solidaridad. La pandemia nos ha dejado eso. Yo creo que la pandemia nos ha dejado, y yo hablaba de las viviendas colectivas, de las densidades medias, del cohabitar, de los servicios de cuidado compartido, pues la pandemia nos ha dejado para mí como aprendizaje, y es un aprendizaje del cual la lección nos la dejan las personas en situación de mayor vulnerabilidad, las personas en mayor situación de pobreza, es la solidaridad potenciada. Es esa solidaridad, a mí me emociona, realmente me emociona ver la responsabilidad frente a la pandemia en los barrios de la pobreza de mi país. ¿Sí? Esa responsabilidad de hombres y mujeres, adolescentes, porque pensemos por un segundo, ¿no? En esas pequeñas casas hacinadas, todos amontonados, las mujeres ahí operando de equilibrio emotivo. Entonces esa promoción de lo colectivo como una consigna, las redes comunitarias, las redes de mujeres, allí es donde están presentes las mayores necesidades, esas colectivos, esas redes, esa responsabilidad solidaria, ¿sí? Están presentes. Entonces yo creo que esto es un aprendizaje muy, muy grande, porque lo que subyace también, ahí viene un puntito, es que no es solo la política del Estado. A ver, la política del Estado va a generar subsidios bienvenidos, aunque sean magros, la política del Estado va a empezar a repensar en acciones sobre la vivienda y los territorios, pero es la comunidad la que está operando. Entonces, nuevamente, ¿no? Los puntos, los temas en tensión, el Estado y la comunidad, y la escala del barrio, la escala de lo colectivo, la escala del asentamiento informal. Entonces, recuperar esa escala de los vínculos, ¿sí? De los vínculos que han permitido y que están permitiendo transitar la pandemia. Los vínculos solidarios, ¿no? Pero también los vínculos en la escala de lo comunitario, pero también en la escala del Estado. No sé si logro expresarme, ¿no? Ese Estado, que lo dice muy bien Rita Segato, que incorpora la perspectiva femenina del cuidado, el Estado maternal, el Estado que cuida, ¿sí? El Estado que va a rescatar y a reatar los nudos de la vida comunal, ¿sí? Y va entonces a poner en valor las leyes de la reciprocidad solidaria. Creo que este es un aprendizaje muy interesante que nos deja la pandemia, ¿no? Y que también está vinculado a recuperar la politicidad de lo doméstico, a recuperar la politicidad de lo comunitario. Creo que hay espacios de una politicidad que tenemos que entender la importancia y que cuando lo miramos en escala del Estado es la politicidad de la gestión del cuidado, ¿no? El Estado que cuida, el Estado que pone en el centro de la agenda cuidar a las personas. Yo creo que este es un aprendizaje muy importante y que tiene que ver con la dimensión de lo colectivo. El segundo, les decía, el tercero, perdón, sería lo que ya les dije, no nos basta la desigualdad, tenemos que conocer la desigualdad, desentrañarla, y entonces saber quiénes son, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que cuando a nosotras nos ponen en la neutralidad de la política, cuando el planeamiento urbano, cuando los planes de ordenamiento territorial,
cuando la acción de la política de vivienda, cuando la valorización de la producción social del hábitat se pone en términos de neutralidad, nos está omitiendo. Y cuando se omite a las mujeres es porque nos han subvalorizado. ¿Sí? Nos omiten no solo como sujetos de la acción política, nos diluyen en el concepto de familia. ¿Sí? Ese concepto de la neutralidad que no dice nada, que estoy de acuerdo con lo que decía Atsu, ¿no? ¿Qué será la familia? Habrá que repensar todo eso. Pero digo, nos diluyen en ese concepto. Nos diluyen en conceptos de población, de familia, y desaparecen lo más importante, que son las diferencias. La diversidad de la composición social. Eso es lo más rico. Entonces aparecerán ahí todos los rasgos particulares. Y si hablamos de los indígenas, aparecerán sus cosmovisiones. Y si hablamos de un grupo que trae determinadas prácticas, hablará de sus prácticas. Y si hablamos de las mujeres urbanas o de varias generaciones de mujeres urbanas, hablará de la proximidad de los servicios o de no sé qué. Pero entonces, desagregar el concepto de desigualdad. Yo creo que esto es muy importante para realmente pararnos frente al patriarcado, pararnos frente a lo colonial de las políticas que reproducen, ¿sí?, otros valores y pararnos en el urbanismo situado. ¿Sí? Hay que hablar del urbanismo situado junto con el urbanismo feminista, el urbanismo inclusivo. Esto me parece que son los conceptos que a mí me gustaría colocar acá ¿no?, para ver estas diferencias de la desigualdad. Hay diferencias en la desigualdad, que no son solo de las mujeres, porque las mujeres estamos atravesadas por diferencias. Ya lo sabemos, no les voy a decir a ustedes, a este público, ¿no? Estamos atravesadas por diferencias. Entonces, la diversidad dentro de la desigualdad. Y esto es muy importante, y yo hablo también en mujeres con un énfasis, porque en América Latina hay millones de mujeres que no conocen sus derechos, que no saben cómo expresarlos, ni cómo defenderlos, ni a dónde denunciarlos. Entonces, a mí me importan también esos millones de mujeres en particular. Me importamos todas, pero me importan en particular estas mujeres, ¿no? Digo, a mí me parece que esto no es menor y que hay que reconocerlo, como que no es menor que las ciudades no son iguales para mujeres que para hombres. Ya hemos hablado de esto, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo interpelamos las acciones? ¿Cómo interpelamos la calidad de esa vida cotidiana que tenemos hoy en las casas, en los barrios, en la ciudad, en clave feminista? Y esto es lo que estamos construyendo conjuntamente para mí. Por eso yo celebro estas posibilidades de hablar juntas, ¿no? Porque ya sabemos que la convivencia en las ciudades, la convivencia en la casa, va a estar marcado por el rol y las formas de vivir que tenemos frente a estos espacios. Entonces, estos son cuestiones ya aprendidas, tuvimos maestra, tuvimos a la Doreen Massey enseñándonos, ¿no?, sobre cómo se reproduce en el espacio, diciéndonos de los valores de lo simbólico en el espacio, ¿no? Entonces, me parece que esto es. Y creo que un cuarto punto, y quizás con esto cerrar para no aburrirlas y no abusar del tiempo, me parece que es quién cuida en las ciudades. ¿Quién cuida en las ciudades? Bueno, ¿no? Entonces, parece que ahí está la corresponsabilidad para mí, Ana. Si no somos corresponsables. Somos corresponsables, sí, tenemos que trabajar sobre eso. Desconocemos las necesidades del cuidado todavía. En las facultades de arquitectura no se habla de esto. Hay que trabajar. No se habla de esto. No, y yo quiero mostrar un solo planito si puedo. No sé si puedo. ¿Puedo, Andrea? ¿Cómo se hace? ¿Presentar ahora? Ahora. Sí, claro, ¿cómo no? Tenés que ir presentar ahora. Cada vez que hago esto aprendo de nuevo. Compartir aprendo pantalla. De esto de nuevo, a ver si A ver, ¿ahí lo ven? Presentar ahora, compartir pantalla. Entonces no está, espérate, ¿dónde me fui? Oh, ya me perdí, las perdí a ustedes, que es peor. No.
No, tranquila porque te Me vemos y te ven, escuchamos, pero me ven, abajo me ven, tenés una espérate, franjita blanca y dice, algo hice mal y yo las perdí a ustedes, es terrible, no las veo más. Bueno, no sé qué hice. no, Esto es un mito. te habrás ido del... Sí, este es el Meet, tenés que estar en el Ahí Google, está. Ahí en el buscador. volví, a ver si ahora puedo presentar. Perfecto. ¿Volviste? No, porque les Entonces, quiero pone mostrar presentar esto por solo, ahora. algunas ya lo han visto, yo creo, pero a mí me interesa que lo vean las 80 jóvenes que están acá. Me interesan esas jóvenes maravillosas que se interesan en estos temas que nosotras trabajamos y que para muchos son temas reaburridos. A ver si puedo. ¿Sí lo ven? No, todavía Oh, no. ¿y cómo tengo que hacer, che? Presentar ahora. Vas abajo que dice presentar ahora. Ahí Apretás puse ahí. presentar ahora, Pero toda te la tiene que aparecer una pantalla, ventanita. presentar, a ver, Arriba te sale una ventanita y te ahora, dice, presentar, compartir. exacto. No, pero no, Tenés que, no puedo. tenés que cliquear que compartís pantalla. Oh, qué horrible. Toda mi pantalla, sí. Exacto, sí. Pero cuando voy a compartir no me deja, che. A ver si ahora puedo. No, no me deja. Bueno, me quedé con las ganas de mostrarles lo que quería mostrarles. Me quedé con las totales ganas. A ver si ahí puedo. No puedo. No sé qué hago mal, pero algo estoy haciendo. Ana, envíalo por mail alguna y lo pasamos nosotros. Claro, yo lo paso. Si me lo mandás, No sé te lo cómo paso hago, yo. no sé cómo hago, es un lío. Bueno, qué pena, no, no lo hago nada. Qué pena, qué pena, qué penita, pena, porque quería pasarlo, pero no, no puedo. Y a ver, ahora dice compartir, capaz que ahora logro. ¿Ahí? Sí, Sí, sí. ¿Lo ven? ahí está, Bueno, perfecto. yo quiero Sí, cerrar sí, este Ana, lo punto de vemos. lado. Quiero cerrar con este pequeñísimo ejemplo. Este es un estudio exploratorio que siguió a un estudio que hicimos junto con las brasileras, que esta es encuesta que está acá, 39% de la infancia no tiene lugar para cuidado, 88% de las mujeres dicen que es la mayor demanda de la política pública. Esto lo hicimos con el REDE de Brasil en Río de Janeiro, con un trabajo que hicimos comparativo Córdoba, Recife, Río, en un estudio sobre el cuidado infantil, ¿no? Y esto para mí es un ejemplo de lo que puede ser la redistribución en las injusticias territoriales. ¿Y en qué hemos cruzado? ¿Qué crucé yo acá? Este estudio es un estudio exploratorio que hice yo hace 2 años, ahora lo estoy haciendo para Córdoba. Quintiles de ingreso, las zonas más oscuras son las más pobres. ¿Ustedes ven mi cursor? Estas son las Sí, zonas sí. más pobres, ¿sí? Y lugares de espacios públicos verdes, parques, borde del río Paraná, ¿sí? Lugares de plazas, parques. Y los puntitos blancos son los lugares del cuidado infantil público, sin pensar en la calidad de ese cuidado infantil, sin pensar las horas de atención, solo que hay un cuidado. Fíjense que en las zonas de mayor pobreza, en los barrios de mayor densidad, en los de mayores violencia como es Rosario Oeste, o Sur, acá hay un lugar de cuidado infantil, acá ninguno. Bueno, esto nada más que a los fines de mostrarles cómo podemos nosotras, a partir de estos estudios de los planos territoriales, de cómo se da el cuidado colectivo, lo colectivo por sobre lo individual, nos sirve a nosotras para dar cuenta de esas injusticias territoriales. Yo quiero trabajar sobre esto, las injusticias territoriales, que van desde nuestro cuerpo a la casa, que no tenemos un rincón para sentarnos, al barrio, a la ciudad. Si ese barrio, si ese conjunto de informalidad, si ese sector de viviendas no tiene un lugar de cuidado infantil de 0 a 5 años, no hay autonomía para las mujeres que tienen hijos. He tomado este pedacito, ¿no? Cuando hablamos de los adultos mayores, hablamos de las mujeres en general, ¿sí? Lugares de cuidado de adultos mayores. También lo hice para los adultos mayores. Y podríamos seguir en esto, ¿no? Entonces me parece que empezar a trabajar con mapas del territorio
nos ayuda a expresar este tipo de propuestas y hacer visible la omisión de las mujeres en la planificación urbana y hacer visible la política neoliberal que va a poner la mayor cantidad de cuidados infantil en las zonas más ricas de la ciudad. ¿Sí? No hay cruce, por eso los mapas de las mujeres. Tenemos que cruzar esta información. Y esas mujeres son las que trabajan en el trabajo doméstico privado, son las peor pagas, las que están en el trabajo informal. Entonces, yo creo que tenemos que mirarnos nuevamente como una integralidad. Y en esa mirada integral, holística, empezar a ver cómo generamos algún conocimiento específico, como lo venimos haciendo todas las que acá estamos, ¿sí? Para hablar de este cuidado, del cuidado doméstico en la casa, del cuidado en el barrio, del cuidado en la ciudad. Porque el cuidado es un derecho. Y la pandemia ha puesto el cuidado en el centro de la agenda. Somos las cuidadoras por excelencia. No solo cuidamos emotivamente, la higiene, la salud, la alimentación, educamos. Es tremendo las mujeres hoy. Somos piezas clave en la resistencia a la pandemia. Entonces, este momento es el momento para hacer lo que las uruguayas hicieron también, ¿no? Conseguir la ley de cuidado, vincularla lo hizo una amiga querida, Silvana Pisano, como directora de urbanismo de la ciudad de Montevideo, de la Intendencia, vincular los estudios de cuidado con la acción de la planificación urbana, como lo hacen las vascas, como lo han hecho en Sevilla, como lo han hecho en tantos lugares, de los cuales tenemos que aprender. Y aprender críticamente, decir, esta herramienta le falta, esto tenemos que mejorarlo, y debatir conceptualmente entre nosotras. No tener miedo a debatir, no tener miedo a confrontar, si es lo más precioso que tenemos, porque cada vez que confrontamos una idea, agudizamos las nuestras. ¿Sí? Bueno, yo lo dejaría acá porque estamos agotadas. Como las mujeres dicen eso, ¿saben? Estamos haciendo una encuesta y dicen, estamos agotadas, no podemos más. ¿Sí? Entonces yo lo dejaría acá, ¿no? Y vincular la política de cuidado a la política territorial, que no resulta fácil que se visibilice y que tenemos que hacer esfuerzos para visibilizarla. Quizá para volver a la propuesta de la Ana Hidalgo en París y pensar todas juntas si es la ciudad de 15 minutos. Ojalá fuera la ciudad de 20 minutos, que a 15 minutos, a 20 minutos esté el abastecimiento, el cuidado de la infancia, el punto seguro del transporte, el camino seguro para transitar esos 20 minutos, ¿no? La iluminación, etcétera, 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 etcétera. Yo corto acá mejor, no sé si hay preguntas o querés algo más, porque las voy a... Gracias, Ana. Sí, es que ha sido muy, muy, muy intenso y hemos abordado, o sea, la totalidad de los temas. Yo quería acotar una para completar y cerrar con lo que nos habíamos propuesto, es, bueno, cómo todo esto que estamos trabajando y que estamos de alguna manera compartiendo y consensuando, lo pasamos al ámbito educativo, ¿no? O sea, el gran esfuerzo que nosotros tenemos, porque vos hablabas muy bien, Ana, decías, a mí me preocupa el millón de mujeres que no saben sus derechos, ¿no? Bueno, también tenemos que hacer desde nuestros lugares, aportar ese granito de arena para hacer entender esos derechos en cualquiera de los lugares que estemos ocupando, o sea, no solamente como profesoras dentro de una universidad, sino en lo que es la vida cotidiana, ¿no? El ejercicio de la docencia también de manera informal. Es decir, cómo podemos contribuir a la construcción de conocimiento informal en todos los ámbitos para hacer llegar o sea, el conocimiento básico que les va a permitir hacer ejercicio de sus propios derechos. Y que cada uno de nuestros estudiantes sea el que replique
ese aprendizaje. Porque nosotras sabemos que somos únicas en cuanto a lo finito, ¿no? Tenemos una vida útil, estaremos en la universidad un determinado tiempo, pero que son nuestros estudiantes los que pueden replicar buenas prácticas, los que pueden replicar conceptos, ideologías y hacer realmente, porque los jóvenes hoy, o sea, lo más maravilloso que tiene la universidad es que uno tiene un conjunto de jóvenes ávidos por el conocimiento y abiertos al conocimiento. Totalmente. Bueno, ¿no? yo lo que creo es que tenemos que seguir insistiendo en nuestras unidades académicas. Creo que estamos con un viento muy fuerte a favor en este momento. Por lo menos en Argentina es evidente. A ver, yo vengo trabajando estos temas desde hace tanto que me da como cosita decirlo. Yo desde que volví y gané el primer concurso de adjunta y después fui profesora titular de taller de arquitectura, pero primero fue la adjunta de este taller, siempre un taller súper, diría, exitoso, porque con mucha demanda desde el alumnado, y vengo desde el año 85, 84, que volví a Argentina, peleando por instalar estos temas. Creo, no quiero aseverar que fui la primera investigadora de CONICET de cruzar los temas de hábitat y género, ¿sí? De empezar a trabajar los temas de vivienda y género, de territorio y género, de servicios urbanos y género, de uso del tiempo. Digo, uno tiene el camino. ¿A qué voy con esto? Un camino que era de espinas, chicas. Pero es que sigue siendo, Ana. Hoy, Andrea, tenemos un momento a favor maravilloso. No, es que eso es fantástico. Gracias a Ni Una Menos, gracias también a las ancestras, ¿no? A todo lo sí. Sí, pero vos sabés que... Y hay que trabajarlo. Hay que trabajar mucho, pero lo que quería dejar es que yo hice un estudio que presenté creo en el 2016, una cosa por el estilo, donde había hecho el relevamiento de los cargos de profesores titulares a nivel nacional. El 3% lo ocupan las mujeres. Y ningún programa de taller, de proyecto en Argentina, de las universidades públicas, incluye la perspectiva de género. Ni siquiera la nombra, ni incluye, propuestas programáticas que atiendan a la diversidad. O sea, hay palabras ausentes de nuestros programas. Género está ausente, diversidad está ausente, minorías está ausente. Entonces, el trabajo, más allá de lo específico disciplinar en nuestros talleres de proyecto, creo que es un trabajo de visibilizar a través de las temáticas, pero también de poderlo enunciar y que quede por escrito. Sí, claro, por supuesto. A ver, creo que hay trabajo con Andrea, como lo que vos hiciste, hay trabajos que están hoy en día. Lo que pasa es que todavía tenemos que ver los mecanismos para hacer esto sistemáticamente más públicos, ¿no? Claro. Yo creo que hay cosas que se están haciendo excelentes, como lo que está haciendo Inés Moacé y todo el equipo. Está realmente colocando la ausencia, la omisión, ¿no es cierto? Y visibilizando las contribuciones. Creo que hay cursos de máster, donde hay ya, y donde hubo, fíjate que en los años 90, fines de los 90, claro, siempre tiene que venir de la mano y del empuje de lo social, como en todas las construcciones, ¿sí? Con el Año Internacional de la Mujer y los debates colocados en los espacios públicos y la exigencia de que los gobiernos tuvieran estadísticas para los informes a Naciones Unidas, vino un primer empuje y yo fui profesora del máster de vivienda que dirigía Raúl Fernández Wagner, ¿sí? Y yo fui la profesora del módulo de género. Te estoy diciendo años 90. Hubo, pero muy puntual, que hay que rastrearlo, ¿sí? Como nosotros hicimos toda una línea de investigación en Córdoba, con Liliana Rainero, con Patricia Moré, con un equipito así, buscadas con lupa, porque no había mucha gente que
se interesara y se comprometiera con este tema de investigación en la academia, ¿sí? Porque tampoco vestía, tampoco era algo que realmente arropara para salir a pelear los lugares en la academia, ¿no? En realidad nos devaluaba nuevamente, nos ponía en aquel lugar. Yo creo que hoy hay un momento distinto. Hoy nosotros hicimos una convocatoria desde el Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat, del cual fui directora hasta hace un año y poco, para armar líneas de investigación, y se armaron 4 líneas de investigación. Estamos retrasadas con ello, y ayer teníamos reunión, y la semana pasada también tuvimos, para ver cómo retomar todo esto, porque hubo una avalancha de demanda. Nos sorprendió la cantidad, la avidez de las jóvenes por formarse, por ser parte del grupo. Entonces, creo que tenemos algunas cosas que podríamos empezar a hacer con respecto a esto y que tenemos que articularnos, tenemos que apoyarnos mutuamente. Yo tengo un espacio que lo mantengo, no sé cómo, con Teresa Bocha, que es una profesora de la Universidad de Nápoles, lo mantenemos a pulmón, jamás nos dieron un centavo, ¿sí? Así les digo, que es el núcleo de género, pero conseguimos que Naciones Unidas nos diera el espacio y dijimos, acá estamos. Y queremos que todas estén ahí. Pero la verdad es que yo de mi pocket, de mi bolsillo, pago para que alguien me colabore, porque no hay recursos, hay nada más que la voluntad de hacerlo. Pero esa es una ventana a nivel internacional. ¿Por qué no hacemos lo mismo con Argentina o con Iberoamérica? ¿Por qué no tomamos, yo le vengo pidiendo a Inés Moacé que ella se haga cargo de esto, que yo la apoyo, para tomar esta ventana y hacer el núcleo de género de universidades iberoamericanas? ¿Para qué? Para saber qué hace cada una, dónde está, qué investigación, en qué instituto, en qué universidad, qué tema, quién la dirige, con qué equipo, porque entonces nos ponemos en contacto. Yo creo en lo que dije antes, yo creo en la solidaridad potenciada, yo creo que cuando ejercemos la generosidad, que la ejercemos en la intencionalidad de que esto crezca, crecemos todas, crecemos absolutamente todas. Entonces hay que potenciar los espacios, darles contenidos, proponer, por ejemplo, al CONICET de Argentina hoy, algo como lo que hicimos con el CIA Freire en Brasil. Yo ayudo a armarlo, a escribirlo, pero digo, hay que empezar a empujar desde los lugares que podemos hacer estas cosas, ¿no? Y creo en la participación, creo en los procesos participativos. Entonces, hoy en día hay cosas interesantes. Lo contó maravillosamente Maribel, lo contó Ansia desde Atsu, desde Madrid, lo que está haciendo, ni lo que hace Zaida en Barcelona, lo que se creó con el PUNCIS, lo que nosotros creamos con el Centro de Intercambio de SIX en Córdoba, lo que creamos dentro de la universidad. A ver, hay una colectiva feminista hoy en arquitectura, es maravilloso. Hay otro grupo que se llama Juntas por la Ciudad, y están produciendo reflexión y haciendo cosas. Tenemos que ponernos en diálogo, creo yo, ¿no? Cuando nos ponemos en diálogo, vamos a potenciar esto. Y bueno, y abrir espacios para que las jóvenes puedan publicar, abrir espacios para que crezcan las que necesitan crecer, ¿sí? Y creo que en eso hay espacios institucionales que podemos abrir y que tenemos el deber de abrir. No sé, yo pienso en estas líneas así como generales, Andrea. Hay cátedras hoy. Yo estuve dando una clase de género a lo que era mi taller de arquitectura, que está haciendo un proyecto de vivienda de mujeres. Mujeres que tienen alguna persona a su cargo. Bueno, fíjate qué interesante. No, es que eso, estamos haciendo muchas cosas, a veces no las estamos formalizando. Eso es también una cuestión. Hacemos mucho porque hacemos mucho. Nosotros desde la universidad
Claro, nosotros desde la universidad hemos avanzado por ahí muchísimo en cuanto a formalizar, ¿no? A normativizar. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro protocolo de violencia de género, nosotros tenemos nuestro plan político de inclusión a nivel institucional, o sea, la universidad lo tiene aparte puesto en el plan de desarrollo institucional. Es decir, nosotros hemos tratado de formalizar absolutamente lo más posible, ¿no? La perspectiva de género en todas las dimensiones, en extensión, en investigación, en la academia. ¿Por qué? Porque es fundamental formalizar todo lo que hacemos, porque para visibilizar tenemos que formalizar. Y a eso me refiero en cuanto que a veces hacemos muchísimo trabajo, pero a veces no lo formalizamos. No porque no querramos nosotros, sino que a lo mejor estamos en espacios donde no tenemos el poder para hacerlos. Porque es difícil. Exactamente, es muy difícil. Ha sido difícil. Porque hemos encontrado muchas piedras en el camino. Entonces, lo que creo que es lo importante, o sea, cuando yo propuse este encuentro, era en realidad, primero para poder socializar lo que estamos haciendo, ponernos a pensar entre todas en temas que manejamos, que dominamos en este contexto, y abrir como una ventana a esta, por ejemplo, hoy había en un momento casi 90 personas, más la gente que está en YouTube, que están en distintos lugares, en que hay gente que está pensando y trabajando por la inclusión y por incorporar las perspectivas de géneros en el ámbito disciplinar propio, ¿no? En lo que es la carrera de arquitectura, en lo que es la construcción de la ciudad, en lo que es tratar de cambiar o de hacer visible también para el Estado, en lo que respecta a políticas de vivienda, porque querramos o no, nosotros, si bien construimos desde abajo solidariamente, necesitamos también de políticas de políticas de Estado que nos visibilicen y que aparte tomen el conocimiento que se genera en las universidades con perspectiva de género. ¿Qué es lo que falta, no? O sea, que la incorporación. Sí, y ya yo creo que totalmente lo que decís, Andrea, cómo hacemos para insertar en la institucionalidad, ya nosotras como personas que estamos vinculadas a las universidades, a la academia, de qué manera, tanto en la investigación como en el grado, en el posgrado, insertamos realmente el tema de género en las currículas, y creo que hemos avanzado, pero que hay que institucionalizarlo más. Y yo propongo esto y ofrezco este espacio del núcleo de género, de estudios de género, porque creo que también es necesario que nos conozcamos más formalmente, que sepamos más formalmente qué está haciendo cada quien y dónde, ¿sí? Porque entonces se establecen estos vínculos en horizontal, porque es simplemente ofrecer la ventana de Naciones Unidas y tener una parte que sea Iberoamérica, porque va a ser en español, porque el problema es que no todo el mundo habla inglés, ¿sí? Y la que quiera lo hace en inglés, pero entonces digo, ¿cómo hacemos? Y habría, vos que tenés una institución, ¿cómo hacemos para llegar a CONICET con más fuerza? Quizás vos tenés más fuerza que otras, ¿no? Para llegar con una propuesta. Habrá que ver, Maribel, cómo lo hace en la situación crítica de Brasil hoy, ¿no? Pero siempre hay resquicios, ¿sí? Me parece que yo creo que sí, que tenemos tanto para hacer que hay que priorizar, ¿no? También, y ver qué es lo posible. Bueno, lo que podemos hacer como para ahora, para ir cerrando y porque ya nos pasamos más o menos 15 minutos para ir cerrando, lo que podemos hacer es, vamos a proponer, el miércoles que viene nos juntamos las 6 y tal vez podamos construir algún tipo de propuesta o bueno, acotar cuestiones de los temas que hemos trabajado, pero también, como nosotros tenemos a todos los que estuvieron participando, se inscribieron, podemos hacer una especie también de cuestionario recogiendo material inquietudes
de la Correcto. gente que nos estuvo acompañando y tal vez hacer una retroalimentación y quién sabe, de aquí podemos sacar algo más Seguro. de acción, ¿no? ¿Qué les parece? Yo estoy segura Chicas, que... abran el micrófono. Sí. Yo estoy segura, ¿Sí? no sé, seguro que hay comentarios, ideas, preguntas. Dejemos a la gente hablar. Sí, bueno, Atsu, abrí el teléfono, mira yo. Abrí el micrófono y habla, y Maribel también. Aquí, voy como Sí, sí, escribiendo, te veo, porque te veo, te está veo. tan bueno vuestro diálogo que bueno, estoy súper de acuerdo. Creo que lo último que he puesto, porque es verdad que cuando estos encuentros se van acabando, creo que la llamada es a la acción. Creo que nos lo pasamos muy bien hablando, pero hablando no solucionamos nada, ¿no? Yo en ese sentido siempre reivindico el feminismo activista, ¿no? Está bien reflexionar, pero si no pasamos a la acción. Entonces, bueno, yo creo que precisamente el confinamiento lo que nos ha dado es la oportunidad de juntarnos, porque es muy costoso y yo soy muy crítica con viajar tanto y tantos aviones y tanta huella. Y creo mucho, es verdad, en Internet, pero hoy justo acaban de salir unas ayudas aquí en España, que yo por supuesto las voy a pedir, es poco dinero, pero justamente es del Instituto de la Mujer para promover en la academia los estudios de género. Y yo, nada más pasárseme esto por delante, dije, bueno, esto en diciembre, como sea, organizo con toda Latinoamérica una reunión en la que podamos hablar justamente de esto, desde dónde están nuestros estudios de género en el grado, en el posgrado y todo esto, y hacer como un estado de la cuestión donde cada uno se pueda ir enganchando. Pero bueno, también lo podemos hacer desde una plataforma en la que nos vayamos poniendo como a disposición. Yo realmente este tema que ha salido de los cuidados lo entiendo desde aquí, ¿no? Cuidar es, en el fondo, las que tenemos una posición como más privilegiada, más estabilizada, con un máster, con un doctorado, con una... Yo, desde luego, en mi doctorado, más del 60% son compañeras latinoamericanas que lo hacen desde allí, desde aquí, desde donde pueden, pero bueno, de alguna manera luego pueden volver allá con otra situación, ¿no? Entonces, creo que esto es fundamental y que además es algo que hacemos nosotros y que creo que, con perdón para los hombres que hay aquí, pero nos diferencian de ellos. Creo que esta forma de compartir lo que tenemos y de cuidarnos las unas a las otras, sin esperar nada a cambio, ningún puesto, ni ningún ascenso profesional, ningún encargo bajo manga, sino simplemente, bueno, hay unas que somos más viejas, lamentablemente, pero tenemos a cambio como una posibilidad de ofrecer algo, y hay gente joven que tiene que coger este reto y no pensar que tiene que luchar siempre sola, sino que, bueno, creo que esa plataforma como de intercambio de lo que podemos dar refuerza muchísimo, intensifica el que trabajemos sinérgicamente en temas que nos estamos repitiendo sin querer. Yo que me encanta cartografiar las investigaciones y veo que da pena porque a veces estamos repitiendo las mismas investigaciones en un lado y en otro en vez de reforzarlas, ¿no? Entonces, creo que las plataformas de intercambio de personas y conocimiento es una cosa fácil de hacer y que solamente hay que decidir manos a la obra y hacerlo desde ya. Y yo sugiero esto. Sí, en ese sentido, Ayu, yo lo que estoy ofreciendo es algo muy sencillo, que es la plataforma que hasta ahora nos ha provisto Naciones Unidas, pero que nosotros vamos mandando la información. Ya tenemos una serie de gente que está allí vinculada a nivel internacional, hay muchas universidades y grupos, pero yo empecé con una idea que trabajamos con Teresa Bocha y propusimos a Sara Ortiz Escalante y a Blanca Valdivia de Puncis que ellas tomaran esta coordinación de tener como un subgrupo que son doctorandas y maestrandas, ¿sí? Entonces, hay un subgrupo que son doctorandas y maestrandas. Tenemos mucha dificultad para que ONU sea ágil en subir todo lo que le mandamos, ¿no? Pero hasta podríamos hacer nuestra propia plataforma. Y siguiendo quizás el mismo formato. Y sería bueno, y yo lo venía hablando con Inés, pero se podría hacer incluso con un grupo, de tener un grupo que sea Iberoamérica, y que pueda ser un grupo que sea en español, portugués, y que solo tenga una síntesis en inglés, ¿sí?
para quien esté interesado, que las que entren con otro idioma traduzcan lo nuestro, no al revés, vivimos nosotras traduciendo. Eso también es colonialismo, ¿no? Y yo, Sí, en los ámbitos internacionales, estoy bastante cansada de ese colonialismo de la lengua, que deja a muchas de nuestras latinoamericanas o iberoamericanas afuera, y no está bueno. Entonces, y esa es una muy buena base para las cartografías, Achu. Muy buena base, porque ahí tenés, ¿no? Entonces podés sacar por temas, se puede hacer mucha cosa, hay que tener el tiempo. Yo tengo, como la mayoría de las mujeres del mundo, la mayor carencia de mi vida es el tiempo. Pero ya, pero también se puede aprovechar justamente, se puede aprovechar para que personas que ahora mismo están haciendo su investigación sobre género, además esto les sirva como práctica y lo puedan hacer. Quiero decir que la investigación sobre nuestra propia práctica es una investigación que yo reivindico absolutamente. Entonces, la investigación que visibiliza cartografía y es la propia práctica de lo que hacemos, es en sí ya una investigación. No hay que irse ni al pasado, ni a reivindicar las catedrales, bueno, para mí esto es mucho más interesante. Entonces, posiblemente sí que haya gente interesada en cartografiar esto, en cartografiar ahora mismo el género. Yo, la verdad es que estoy como abrumada porque, claro, en Latinoamérica sois tantísimas que yo los miércoles estoy con vosotros, pero la semana que viene estoy con Alejandra Celedrón en Chile, con los de la escuela de no sé qué. La semana pasada estaba en Ecuador con el grupo de acción y digo, me voy a volver como loquísima porque cómo nos podríamos juntar todos, ¿no? Porque, y además vosotros estáis como cerquita. Bueno, esta es una forma, Atsu, una forma de juntarnos a todas, es que con todos los grupos que cada una de nosotras actuamos, que son muchísimos, ¿no? Muchísimos, en donde la Zaira no sé cuánto, yo en no sé cuánto, vos en no sé cuánto, Andrea, Maribel, entonces, bueno, ¿cómo? Y las que están acá participando, ¿cómo potenciamos que esto se transforme en una plataforma interactiva que nos dé esta base de dónde está cada una, un poco el mapa de las académicas? Así como yo digo el mapa de las mujeres en el territorio, el mapa de las académicas en Iberoamérica, de las feministas que trabajamos el territorio, que no solo son arquitectas, hay geógrafas maravillosas, hay sociólogas, hay politicólogas, hay muchos, sería fantástico poder tener esa articulación, ¿no? Bueno, y a lo mejor este reto que interese en nosotras. Claro. Bueno, gente, vamos a ir cerrando, yo les agradezco muchísimo. No hemos tenido muchas preguntas, está bien, nos pasamos charlando tipo café con una tribuna grandiosa, les agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando y bueno, el último encuentro va a ser la semana que viene, el miércoles a las 2 de la tarde, donde con una agenda medio abierta retomaremos algunos de los temas más importantes, tal vez nosotros nos pongamos en contacto antes como para puntuar algunas cositas que nos interesen rescatar y compartir con todos ustedes el miércoles que viene, y entonces ya les vamos a también a compartir y a mandar a todos los que están inscriptos el cuestionario, vamos a construir este cuestionario para empezar a recopilar información e intereses e inquietudes. Bueno, muchísimas gracias. Maribel, Ana, Tzu, Zaida, Ana Gabriela, que bueno, no está. Muchísimas gracias. Ana, muchísimas gracias por haberme acompañado. Un beso a todas y gracias. Hasta luego. Buena tarde.